El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. Con ustedes, el pastor Walter Delgado. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Delgado, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Continuando con el libro de Apocalipsis, vamos a estudiar ahora a la iglesia de Filadelfia. Vamos a encontrar a esta iglesia en el pasaje que está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabes, como el estudio de las tres iglesias anteriores fue un poco deprimente, nos resultará refrescante considerar a esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Esta sexta iglesia es una vuelta a las dos iglesias del principio, Éfeso y Esmirna, pertenecientes a los tres primeros siglos. Y usted va a sentir que el corazón se le estremece al estudiar este pasaje, y usted va a desear identificarse con esta clase de iglesia. Hay que recordar que cada iglesia representa un periodo de desarrollo de la iglesia universal. Filadelfia, el nombre Filadelfia quiere decir literalmente amor fraternal. Nuestro Señor seleccionó a aquella iglesia para poder describir la clase de era eclesiástica que se inició, algunos consideran alrededor del año 1750, y que continuará hasta la tribulación. Así como Sardis salió de Tiatira, Filadelfia salió de Sardis. Y como vimos en el capítulo anterior, la iglesia de la Reforma se tornó muerta y fría al convertirse en la iglesia del Estado. Sin embargo, Filadelfia estuvo marcada por una gran vitalidad. En esta era, la era de Filadelfia, que es la que estamos viviendo actualmente, Dios obró de una manera emocionante, produciendo avivamientos en Europa y en las Islas Británicas, que se expandieron aún hasta Norteamérica. Y estos a su tiempo produjeron lo que se conoce en la actualidad como los movimientos misioneros modernos. Esta iglesia de Filadelfia representa precisamente al actual movimiento misionero mundial. Este movimiento del Espíritu de Dios en medio de su pueblo fue el que hizo que un zapatero remendón inglés sintiera tal carga por los perdidos en la India, que en el año 1793 se convirtió en el primer misionero extranjero. Estoy hablando de William Carey. Lo siguieron otros jóvenes que tocó el Espíritu de Dios, y así comenzó el actual movimiento misionero de fe. Como dijo el Señor a esta iglesia de Filadelfia: delante de ti he dejado abierta una puerta. Y esta puerta abierta encontró a hombres tales como Adoniram Hudson, David Livingstone, Jonathan Goforth y otros miles que salieron hacia África, China, Japón, Corea, India, Sudamérica y las Islas del Mar. Dos razones que se dieron para este movimiento misionero. Uno de ellos es, uno de los factores que condujo al gran movimiento misionero fue la edición de la Biblia en el lenguaje popular y la tendencia natural que tienen las personas a tomar la Biblia literalmente. Y el segundo factor que contribuyó a este movimiento misionero fue el creciente interés en el estudio de la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor. Alrededor del año 1800, la doctrina del regreso premilenarista de Cristo, que había estado por completo muerta desde fines del siglo III, empezó a reavivarse.
Y vamos a ver un poco acerca del mensaje que Jesús le da a esta iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Cuando Dios se dispone a bendecir y darnos oportunidades mejores, Él nos abrirá puertas. Y estas se abrirán especialmente para poder seguir predicando la palabra de Dios. No hay nadie más santo y verdadero que Jesús. Verso 8 dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabes, mi querido hermano? Dios conoce nuestras obras y nada se esconde de sus ojos. Filadelfia era una iglesia de poca fuerza, pero era una iglesia fiel. No negó el nombre de Jesús. Esta iglesia daba testimonio a pesar de sus dificultades. Y esa es la clase de cristianos que Dios está buscando. Cristianos que pueden tener poca fuerza. Cristianos que no necesariamente tienen que tener grandes recursos. No, pero que son fieles. Dios está buscando hombres fieles. No interesa tu condición social, no interesa tu color de piel, no interesa si eres pobre o rico, si eres un hombre o una mujer fiel, eres un instrumento valioso en las manos de Dios, como lo fue esta iglesia. En el versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás, de la cual hace mención aquí, bueno, eran judíos que no andaban de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que ponían tropiezo a la cruz de Cristo. Estos algún día caerían a los pies de los que verdaderamente son fieles a Dios. Una de las cosas importantes que nosotros los creyentes tenemos que entender y saber es que Dios espera que cuidemos la sana doctrina, que no adulteremos la palabra de Dios para buscar fines egoístas, para nuestra conveniencia. Dios nos libre de añadir o de quitar lo que dice el Señor en su palabra con esos fines. El Señor nos ayude en esto. Verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba que se menciona aquí probablemente hace referencia a la gran tribulación que vendría o vendrá sobre el mundo pecador. Con la aparición del anticristo se ha de manifestar este período llamado de tribulación, que no sabemos a ciencia cierta cuándo será. Yo tampoco quiero aventurarme a dar fechas y decir que la tribulación va a empezar en el año 2017, 2020, como algunos han pretendido dar fechas así y han fracasado. No se sabe, porque esto está solamente en el conocimiento de Dios, pero de que va a haber una tribulación va a haber, de que va a aparecer este personaje terrible que la Biblia lo llama el anticristo, pues también sucederá. En el verso 11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta expresión que dice, he aquí yo vengo pronto, no dice Jesús cuándo. Cuando dice pronto, pueden pasar décadas o siglos. Cuando Jesús le dijo a Juan, allí en Apocalipsis, en el último capítulo, le dice, ciertamente vengo en breve, le dice. Mira, ya han pasado 2000 años y no llega todavía el Señor, y acá dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Jesús viene a llevarse a su iglesia, eso es un hecho. Nos exhorta a retener lo que tenemos y que nadie tome nuestra corona. Nadie nos debe privar de nuestro premio por el esfuerzo y fidelidad que pongamos en servirlo al Señor. Que nadie te robe tu corona, hermano. Aun cuando tú no veas que el Señor viene y demora, tú debes seguir fiel a Él. En el versículo 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué tremendo versículo. Los creyentes que perseveren, dice aquí, serán como columnas, es decir, serán estables y permanentes, llevarán el nombre de Dios y de la nueva ciudad, un nombre nuevo, el cual es de Cristo. Tendrán una identificación especial por ser fieles y perseverar en los caminos del Señor. Así como acá en la tierra tenemos un documento de identidad, un DNI que le llamamos, allá en el cielo pues también los creyentes tendrán como dice acá, ellos tendrán un nombre que el Señor les va a dar, un nombre nuevo, con el cual el Señor los va a identificar. ¿Y qué nombre nos dará el Señor? No sé,
¿Qué nombre tendrás tú, mi querido hermano, mi querida hermana? Eso solamente te lo dará el Señor. Tendrás tu identificación especial por ser un creyente fiel y por haber perseverado en los caminos del Señor. Y para ir redondeando lo que estamos diciendo, en el versículo 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que hacer caso a las advertencias del Espíritu Santo que hace a las iglesias. Son amonestaciones para mejorar en nuestra condición espiritual y ser aceptos ante el Señor. Todos los días recibimos las amonestaciones del Señor a través de su palabra. El Espíritu habla. Yo creo que el Espíritu usa a los pastores, a los maestros, a los evangelistas que están enseñando y predicando la palabra de Dios. El Espíritu está amonestando a través de sus siervos para que la iglesia, los creyentes, tomen conciencia de la palabra, presten oídos y puedan hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano querido, tal vez tú has escuchado muchos sermones, este quizás sea uno de tantos que has escuchado, pero la pregunta es si tú estás obedeciendo lo que Él dice en su palabra, si tú estás haciendo caso a lo que Él dice en su palabra, si estás prestando oído y estás mejorando tu vida espiritual, estás siendo un creyente cada vez más acepto ante el Señor. Es el gran desafío que tenemos todos nosotros los creyentes, de poder llevar una vida que sea aceptable ante los ojos de Dios y que podamos hacer la voluntad de Dios siempre, hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y conmigo será hasta la próxima edición de nuestro programa. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Le invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de nuestro programa. Que Dios le bendiga.